Bendiciones, queridos hermanos. Quiero compartirles en esta oportunidad el pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, donde allí encontramos que Jesús calmó la tormenta, calmó la tempestad. Para entender que nunca estamos fuera de la voluntad de Dios, que nunca estamos fuera de la mirada del Señor atenta hacia nosotros y que Él trae calma en medio de las tormentas. Dice en Marcos capítulo 4, versos 35 al 38. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos en este pasaje de las Escrituras que el Señor está siempre con sus hijos en medio de toda situación y que Él tiene el control. Allí se encontraban sus discípulos, pescadores experimentados en la navegación. Tantas veces habían andado en esas barcas, sin embargo en esta oportunidad tuvieron gran temor, tuvieron miedo al punto de que creían que allí iban a perecer. Se encontraban temerosos en medio de esa situación, de esa tormenta, allí en la barca. El miedo y la desesperación se estaba apoderando de ellos. En el versículo 38 dice que él dormía allí en la popa. ¿Es que acaso el Señor estaba ausente a lo que estaba sucediendo? ¿Es que acaso el Señor dormía y no sabía la situación adversa que estaban viviendo los discípulos? Claro que Él sabía. El Señor permite todas las cosas en nuestras vidas para que eso nos infunda más fe, para que esperemos más en Él, para que clamemos a Él. Porque vamos a ver más adelante la importancia del clamor de sus hijos en medio de las situaciones. Entonces dice que fueron allí a despertarlo a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice la Biblia en el Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no va a dejar que tropieces. Dios cuida de nosotros, no se dormirá. Nosotros, como los discípulos, tenemos que tener presente lo siguiente: Jesús siempre está consciente de nuestra situación, pero en medio del asunto Él prueba nuestra fe. Tenemos que clamar al Señor, claro que sí. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé. Es un hecho que el Señor ha de responder a nuestro clamor, pero tiene que haber un clamor, pero tiene que haber un pedido de ayuda, pero tiene que haber esa confianza en el Señor, que a través de toda situación que pueda levantarse en nuestra vida, el Señor tiene el control y Él cumple sus propósitos aún a través de situaciones límites. El Salmo 34 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Más adelante, el versículo 19 de ese salmo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando uno de ellos clamó allí en la barca, clamó al Señor, el Señor le respondió inmediatamente y de forma poderosa. Cuando hay un clamor, cuando clamamos a Él pidiendo de su ayuda, de su intervención, el Señor inmediatamente responde con poder. Dice el versículo 39 de nuestro pasaje: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. No fue el viento, no fueron las olas, no fue la tormenta que hicieron que el Señor se despertara, sino el clamor, el pedido de ayuda de uno de ellos. Entonces, hermanos, tengamos presente que Jesús responderá a nuestro clamor en este tiempo. Si oramos, pedimos a Él, clamamos, estemos seguros y tranquilos que la respuesta
llegará de parte de nuestro Dios. El Señor hará lo mismo por ti en medio de tus pruebas, tus preocupaciones. Pero ¿sabes? En ocasiones Él va a probar nuestra fe, muchas veces a través de dificultades. A veces nos va a llevar hasta el límite para que reconozcamos que Él es nuestra única esperanza, que nos aferremos en Él, en su palabra, en sus promesas. El Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Estemos seguros que la respuesta del Señor llegará al clamor de su pueblo. Las preocupaciones, el miedo, la angustia son síntomas de la falta de fe. Jesús les dijo en esa oportunidad allí en la barca, luego de calmar la tempestad: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Y nos hace entender que está en la barca con nosotros. Podremos enfrentar situaciones o dificultades, situaciones difíciles, inclusive angustia, pero como hijos de Dios tenemos la promesa de su palabra que estará con nosotros en medio de esas tormentas. Algunas veces pensamos: ¿cómo haremos para seguir? Entonces recordamos lo que dice su palabra en el Salmo 138, versículo 7: aunque ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Aún en medio de la dificultad, del problema, el Señor nos fortalece, el Señor nos sostiene, porque estará allí a nuestro lado siempre. A pesar de situaciones que aflijan nuestra vida y parezca que allí termina todo, hermanos, tenemos que saber que al final nuestro Dios cumplirá su propósito para cada uno de nosotros y completará su obra. Pablo le escribe a los filipenses diciendo: estando persuadido de esto, o sea, estando seguro, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No miremos la tormenta a nuestro alrededor, miremos a Cristo, nuestra única esperanza. Mantengamos nuestra mirada en Jesús, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Dios te bendiga.